Como dijimos en la lección anterior, el hecho de no entender cómo funciona nuestro mecanismo de defensa ni saber gestionar las emociones incómodas tiene varias consecuencias negativas para nuestra vida. Y si no, que se lo digan al señor Zinedine Zidane. Vamos a hablar ahora sobre otra de estas consecuencias. Y es que, desgraciadamente, no necesitamos perder la cabeza para ser la peor versión de nosotros mismos. Es decir, no necesitamos que nuestra amígdala sienta un 9 de peligro y secuestre nuestra corteza prefrontal para actuar más o menos emocional y poco racional. Con que sintamos un poco de estrés, un poco de tristeza, un poco de envidia, un poco de enfado, ya vale para empezar a ser menos empáticos con los demás, menos eficientes en el trabajo, menos creativos o más egoístas. ¿Y por qué digo esto? Hay varias maneras de explicar cómo las emociones incómodas afectan negativamente a nuestra actitud y bienestar en nuestro día a día. La primera y mi favorita es recordando cómo funciona nuestra mente. Si te acuerdas de lo que vimos unas lecciones atrás, la mente trabaja como una linterna en una habitación oscura pero llena de objetos. Esta linterna de nuestra mente solo puede enfocar un solo objeto a la vez, perdiendo de vista el resto de objetos en la habitación oscura. Para bien o para mal, el objeto de nuestra atención se convierte en todo lo que podemos ver hasta que inconsciente o conscientemente prestamos atención a otra cosa. Siempre podemos intentar ampliar, digamos, el zoom de la linterna y prestar atención a otras tareas, pero difícilmente tendremos una imagen nítida de varios objetos al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con la amígdala? Pues que cuanto más incómoda se siente nuestra amígdala, más control tiene esta sobre el cerebro, como bien sabes. Y cuanto más control tiene la amígdala sobre nuestro cerebro, más control tiene sobre la linterna de nuestra mente. O dicho de otra manera, cuanto más estrés sentimos, más difícil es para nosotros controlar conscientemente dónde prestamos atención. Mientras estemos estresados, nuestra amígdala, de forma totalmente inconsciente y por defecto, dirige nuestra atención a lo que le está causando inseguridad, porque nuestra amígdala nos obliga a ello, porque la prioridad de nuestra amígdala es ayudarnos a sobrevivir a lo que amenaza nuestro bienestar. Por lo tanto, sea lo que sea que nos preocupa o nos estresa, hay que prestarle atención por narices. En consecuencia, cuanto más estrés sentimos y más insegura se siente nuestra amígdala, más difícil es para nosotros controlar de manera consciente dónde prestamos atención. Digamos que si nuestra amígdala predice un 6 de peligrosidad en su escala particular de intensidad en una situación determinada, esta controla el 60% de nuestra atención total y nos deja el 40% restante para intentar dirigir de manera consciente nuestra atención a donde queramos. Pero si la amígdala predice un 9 de peligrosidad, entonces olvídate, la amígdala controla prácticamente toda nuestra atención y por lo tanto decide todas nuestras acciones, dejándonos un 10% de control de nuestro cerebro. Por eso, cuando estamos estresados, tenemos menos capacidad para ser empáticos con los demás, menos eficientes en el trabajo, menos creativos o más egoístas, porque nuestra amígdala no deja que haya espacio para ello, porque no es una prioridad enfocar a los otros objetos de la habitación, solo lo es enfocar a lo que nos preocupa o nos causa inseguridad. Prestamos una mayor atención a lo que amenaza a nuestro bienestar hasta que dejemos de sentirnos consciente o inconscientemente amenazados. Es decir, hasta que dejemos de sentir estrés. Es por esta razón que cuando nos sentimos mal porque hemos discutido con nuestra pareja, nos cuesta una barbaridad concentrarnos en la oficina y realizar de manera 100% eficiente la tarea que debemos realizar. Y es por esta razón también que cuando nos sentimos mal porque nuestro jefe ha criticado nuestro trabajo o hemos tenido algún conflicto con nuestra compañera en la oficina, nos es súper complicado estar completamente presentes en casa y empatizar con nuestra familia. Es por esta razón también que cuando le estamos contando a alguien lo que hicimos el fin de semana pasado y vemos que la otra persona está distraída, es decir, que no tiene su foco de atención en lo que le estamos contando, sino en otra cosa, debemos entender que hay algo
que le preocupa o le incomoda, que no le deja prestarnos el 100% de su atención. Eso o que no le interesa nada lo que le estamos contando. Y por si fuera poco, a todo esto hay que añadirle lo que hablamos al principio. Todas nuestras decisiones están influenciadas por nuestras percepciones, las cuales están moldeadas por nuestras emociones. Por lo tanto, mientras nos encontremos estresados o preocupados por algo que amenaza nuestro bienestar, todas nuestras percepciones estarán moldeadas por emociones incómodas. Es decir, que cuanto más estrés sentimos y más insegura se siente nuestra amígdala, más difícil es para nosotros tener pensamientos positivos en general y estar de buen humor con los que nos rodean. Esto ocurre porque cuando sentimos emociones incómodas, estas no tienen la capacidad de hacer distinciones entre nuestros pensamientos, moldeando solamente las percepciones de aquello que nos causa malestar, sino que moldea todos los pensamientos que tenemos sobre cualquier cosa. El estrés o la preocupación no solo modifica la realidad de un evento en concreto, sino la realidad de todo lo que nos ocurre hasta que hayamos solucionado nuestro problema. Una sola amenaza puede hacer que nos sintamos amenazados por cualquier cosa. Por eso, cuando estamos estresados por el trabajo o enfadados con nuestra pareja, todo lo demás nos estresa, nos enfada, nos parece mal o insoportable, nos incomoda. Es por esta razón que cuando vemos que alguien está más conflictivo, malhumorado o decaído de lo normal, debemos entender que muy seguramente hay algo que le preocupa o le incomoda que no le deja ser su mejor versión. Por eso, nuestro estado de ánimo no define quiénes somos realmente. Lo fácil al ver que alguien actúa de mala manera o que se comporta de forma poco empática con los demás es pensar que es un idiota o simplemente una mala persona. Lo difícil, lo que hacen las personas emocionalmente inteligentes, porque saben cómo funcionan las emociones, es pensar que esa persona sufre de estrés o siente tanta inseguridad que es incapaz de mostrar su mejor versión al mundo. Otra forma de explicar cómo las emociones incómodas afectan negativamente a nuestra actitud y bienestar es explicando lo que ocurre en el cerebro cuando nos sentimos amenazados. Como ya sabes, nuestra amígdala puede predecir que un evento, el que sea, es una amenaza para nuestra supervivencia o bienestar o no. Si predice que lo es, esto hace que el cerebro libere una cantidad determinada de cortisol, dependiendo también de cuánto de amenaza se sienta la amígdala, y nos sentimos incómodos. Y está claro que el estrés en sí es bueno. Necesitamos un moderado nivel de cortisol porque, primero, actúa como una especie de combustible biológico para nuestro metabolismo. Segundo, ayuda a regular el sistema inmunológico. Y tercero, nos hace estar activos y en alerta. Y esto para el trabajo es fundamental. Vale, tengo que realizar una presentación a las 3:30 y necesito terminarla en 2 horas porque luego tengo una reunión y no me va a dar tiempo si no. Genial, debo organizarme. Primero creo el PowerPoint, luego escribo un guión y después me pongo a practicar. Vamos allá. Ver las orejas al lobo nos mantiene despiertos, en alerta, eficientes y con ganas de hacer cosas. Y bien hechas además. Pero si nuestros niveles de cortisol permanecen demasiado altos durante un tiempo prolongado, nuestro cuerpo lo paga muy caro. Está ya más que demostrado que la segregación de demasiado cortisol favorece a que suframos enfermedades cardiovasculares, a que se deteriore nuestro sistema inmunológico, a que agrave la diabetes y la hipertensión y a que destruya, y esto es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, las neuronas del hipocampo, la parte del cerebro que se encarga de nuestra memoria, lo que dificulta el acto de memorizar y recordar eventos del pasado. Cuando esto ocurre, como el hipocampo tiene dificultades para recordar eventos del pasado, envía señales erróneas a la amígdala, señales que ésta utiliza para predecir si la situación que estamos viviendo es una amenaza o no, porque recordemos que la amígdala utiliza nuestro pasado para realizar sus predicciones, lo que hace que la amígdala vea enemigos y amenazas donde no las hay realmente. La amígdala, en consecuencia, predice muchas más amenazas de las que debería y con elevada intensidad. Por si fuera esto poco, una elevada cantidad de cortisol en el cuerpo reduce también la capacidad de actuación de la corteza prefrontal, que se dedica, entre millones de otras cosas,
a regular las señales que provienen de la amígdala, es decir, a controlar el estrés y las emociones incómodas. Esto significa que las personas que sufren demasiado estrés actúan mucho más emocionales y mucho menos racionales de lo normal. Y cuanto más amenazados nos sentimos, ya sea por un entorno que carece de seguridad emocional o porque simplemente somos personas que no tenemos la capacidad de salir de nuestro estado de incomodidad con relativa facilidad, más estrés generamos, lo que nos hace estar en modo de supervivencia y examinar constantemente nuestro alrededor en busca de posibles amenazas, lo que nos hace sentir más estrés todavía y etcétera, igual que cualquier círculo vicioso. En definitiva, cuanto más estrés sentimos debido a problemas familiares o contratiempos personales y más tardamos en recuperarnos de esos problemas o contratiempos, peor salud tenemos, menos espacio y tiempo tenemos para aprender, para memorizar, para ser creativos, para arriesgar, para disfrutar, para concentrarnos, para entender a nuestras relaciones, para escucharles, para pensar en los demás y para enseñar al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Debemos ser conscientes de que sentirnos mal o estresados tiene su función, tiene el objetivo de decirnos, oye, ahí hay algo importante que debemos solucionar. Enfócate en ello y luego ya sigue con tu vida si quieres. Pero convierte arreglar esa situación en una prioridad. Porque también debemos tener en cuenta que mientras nos sintamos así, somos una peor versión de nosotros mismos, en todos los sentidos. Por eso es tan importante saber cómo recuperarnos rápidamente de cualquier circunstancia o evento que nos pase para volver a sentir emociones agradables de nuevo y volver a dar lo mejor de nosotros mismos. Y para eso debemos desarrollar resiliencia, de la cual hablaremos dentro de unas pocas lecciones.